Ok. Vamos a ver, entonces dice, el ejercicio dice así. Varias fuerzas son aplicadas al ensamble de tuberías que se muestra. Sabiendo que la tubería tiene un diámetro interno de 1.61 pulgadas y externo de 1.9 pulgadas, determine los esfuerzos normal y cortante en el punto H y en el punto K. ¿Okay? El punto H está aquí arriba y el punto K está de medio lado. O sea, si yo hago un corte ahí, en el plano YZ, el punto H está ahí arriba y el punto K ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Es un tubo. Entonces, por ser un tubo, lo tratamos como un perfil de pared delgada. Podemos calcular el espesor, que va a ser la diferencia. Vamos a ver, tengo el diámetro externo y diámetro interno. ¿Cómo sería? ¿Cuánto sería el espesor? Si yo tengo el diámetro externo y el resto, el diámetro interno, ¿qué me da? 2 veces el espesor. 2 espesores, exactamente. Entonces sería diámetro externo menos diámetro interno entre 2. Esto es 1.9 menos 1.61 entre 2. Si me ayudan ahí, por favor. 0.145. 0.145 pulgadas. Gracias. Ok. Eso es solo por tenerlo ahí. De momento no lo ocupamos todavía, pero vamos a ver en qué consiste en la solución de este problema. Vean, una sugerencia muy importante. Yo sé que a veces es aburrido, a veces los estudiantes no sé por qué razón, y bueno, a mí me pasó en algún momento igual, de todos hemos sido estudiantes, y a veces cuando el profesor dice, les voy a dar un consejo, y entonces sienten como que es un sermón. Pero bueno, mi intención es que pues ustedes no se peguen en la solución de un ejercicio y que lleguen rápido a la solución. Resulta que en muchas ocasiones tratamos de memorizarnos fórmulas o de comparar los ejercicios que nos están presentando contra otros que ya hayamos hecho o hayamos visto resolver. Y realmente eso no es la manera más adecuada de resolver un problema. Incluso en examen suele suceder que la gente está con la calculadora en la mano como para empezarle a poner números ahí de una vez sin leer mucho el enunciado. Lo más importante, para mí lo más importante es tener muy claro antes de iniciar cuál es el procedimiento que yo voy a aplicar a un problema para llegar a la solución. Entonces, vamos a ver, en este caso, vamos a tratar de definir un procedimiento a seguir y ese procedimiento es lo que quiero que ustedes sí memoricen en vez de fórmulas. Las fórmulas están ahí en los formularios que ustedes pueden sacar. Pero mientras no tengan un procedimiento claro, pues entonces van a perder mucho tiempo. Y pues no necesariamente van a llegar a la solución correcta del ejercicio. Entonces el procedimiento consiste en lo siguiente. Bueno, vamos a ver primero qué es lo que nos piden. Nos piden determinar cuáles son los esfuerzos normales y cortantes en un determinado punto. Bueno, ¿quién produce los esfuerzos normales y cortantes? Los esfuerzos normales, ¿por qué efectos se pueden producir? Por tensión o compresión. Ajá, ¿y quién puede, y cómo se puede producir tensión o compresión en un objeto? ¿Qué tengo que hacerle para producir tensión o compresión? Aplicarle una fuerza. Aplicar una fuerza, ¿ok? ¿Cómo tiene que ser esa fuerza para que produzca tensión o compresión? Axial. Una fuerza axial, ¿ok? Entonces yo hablo de esfuerzos normales
Esfuerzos normales por fuerza normal, ¿verdad? Que en ese caso se calculan ¿cómo? ¿Cómo se calculan los esfuerzos normales por fuerza normal? A ver, no me asusten. Fuerza entre área, profe. Fuerza entre área. Ajá. Fuerza entre el área. Ok, pero solamente una fuerza normal es capaz de producir esfuerzo normal. No hay otra forma de producir esfuerzo normal que no sea por una fuerza normal. Nosotros vimos que cuáles son los efectos de las fuerzas cortantes. El primer efecto de una fuerza cortante es deformación. ¿Estamos de acuerdo? Yo tengo esta viga acá. Si le aplico una fuerza cortante, ahí, en la dirección del lapicero, entonces va a sufrir, ¿cómo se llama este tipo de deformación? Flexión. Flexión, ¿ok? Flexión. Esta fuerza cortante produce un momento flector que me produce esta deformación. Pero esta deformación, ¿qué genera dentro de la viga? Genera también esfuerzos normales. La parte de arriba de esta viga está sometida, en ese caso, ¿a qué tipo de esfuerzo? ¿O en qué estado de carga se pone? Si esa palabra le suena. Tensión. Está en tensión y la parte de abajo en compresión. Cuando hablo de tensión o compresión, estoy hablando de esfuerzos normales. Entonces, sabemos que también hay esfuerzos normales por flexión. Ok. Ahora bien, los esfuerzos cortantes. Los esfuerzos cortantes, ¿quién los produce? Las fuerzas cortantes. Las fuerzas cortantes. Entonces digo, esfuerzo cortante. Entonces digo acá por fuerza cortante. Y como esto es un perfil de pared delgada, ¿cómo se calculan esos esfuerzos cortantes por fuerza cortante? ¿Cuál es la fórmula para calcularlos? V entre A. V entre A. La fuerza, el modo de cálculo de fuerza entre el área transversal es para elementos sólidos. ¿Ok? Pero para perfiles de pared delgada es V por Q entre I por T. Todo lo que hemos visto de aquí para atrás en la clase de hoy es esto, ¿verdad? Y de hecho, resulta que aún en perfiles sólidos, cuando aplicamos la fórmula que dice que el esfuerzo cortante es F entre A en el área transversal, la fuerza cortante entre el área transversal, lo que estamos es diciendo que el esfuerzo cortante a lo largo de todo el área es constante, pero resulta que no lo es. El esfuerzo cortante es variable. Si yo quiero tener el esfuerzo, ese esfuerzo calculado de esa manera es un esfuerzo promedio. Pero si quiero calcular el esfuerzo a una profundidad en particular del área transversal, o el máximo, por ejemplo, entonces tengo que utilizar esta misma fórmula. Bien, pero solamente las fuerzas cortantes producen esfuerzo cortante. ¿De qué otra forma se puede producir esfuerzo cortante? Las flexiones, cuando se produce flexión o cuando cuando se tiene una viga sólida se puede separar como en diferentes vigas más de un espesor más pequeño y hay una fuerza cortante que las Ok, intenta eso separar. es el cortante transversal. Ese es el cortante transversal o longitudinal, digamos, longitudinal, a lo largo de eso.
pero cuando ya me piden en un punto en particular ahí, entonces es esto lo que calculo, ¿verdad? El otro esfuerzo cortante no se debe eso sino a la torsión. Recordemos que cuando yo retuerzo un eje, si yo lo retuerzo acá, lo que estoy produciendo internamente es un esfuerzo cortante. Y el esfuerzo cortante por torsión, ¿cómo se calculaba? Era igual al torque por C entre J. Aquí me faltó uno, el esfuerzo normal por flexión, ¿cómo era? El esfuerzo normal por flexión, ¿cómo se calculaba? M por C entre M I. por C entre I. Muy bien. Ok, entonces veamos que podemos tener en una pieza, puedo tener esfuerzos normales y esfuerzos cortantes. Los esfuerzos normales se pueden deber a fuerzas normales o a fuerzas cortantes que a su vez producen flexión. Y los esfuerzos cortantes se pueden deber a las fuerzas cortantes, pero también a la torsión. ¿Ok? Entonces, considerando estos 4 efectos, entonces ahora vamos a empezar a analizar cada una de las fuerzas aplicadas acá para ver qué tipo de efectos produce cada una de ellas por separado. Vamos a calcular entonces los esfuerzos normales que produzca cada una de las fuerzas, los esfuerzos cortantes que produzca cada una de las fuerzas y finalmente vamos a sumar todo eso. ¿Ok? En el punto que me están pidiendo analizar. ¿Está claro? Bueno, entonces, definiendo esto no es parte de la solución, esto es solamente un repaso más bien de la teoría que respalda este análisis. El primer paso sería, si me piden entonces determinar los esfuerzos en algún punto en particular, el primer paso consiste en hacer un corte de la pieza en el punto analizado y trasladar todas las fuerzas y sus efectos hasta ese corte. Entonces, en este caso, ese tubo, no me voy a complicar haciendo esa campana que tiene ahí para atrás. Voy a hacer un corte justo donde se encuentran los puntos H y K. ¿Ok? ¿Ok? Entonces ahora todas estas fuerzas que están ahí, las voy a trasladar para acá para tener un sistema fuerza par equivalente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo primero que hago es trasladar las fuerzas. Vamos a ver. Tengo acá, voy a empezar arriba, esta fuerza de 200 libras. Entonces me la traigo para acá. Esta fuerza de 150 me la traigo para acá. En este caso se pone en el puro centro. 150 libras. Aquí tengo 150. Lo traigo por acá. Y ahí mismo tengo otra que es de 50 libras. ¿Está bien? Ustedes me dirán, pero ¿por qué no sumó 50 y 150 y puso 200 solamente? ¿O por qué no dijo que son 200 para allá y 200 para acá y se cancelan? Bueno, porque resulta que al hacerlo así, esto me permite recordar que cada una de esas fuerzas en sus ubicaciones originales producen efectos adicionales que ahora en esta posición no los producen. Voy a empezar con la fuerza de 200 libras de nuevo. Recordemos que una fuerza, además de su efecto como fuerza, como tal, que sería como tender a mover en esa dirección el cuerpo, puede producir momentos, ¿verdad? Entonces yo voy a, el procedimiento después de haber hecho ese corte y trasladar las fuerzas tal y como están, el siguiente paso ahora es preguntarnos
si cada una de esas fuerzas produce momento alrededor de cada uno de los ejes de coordenadas y en ese caso calcularlos. Entonces empiezo igual con la fuerza de 200. Voy a llamarle esa fuerza F1. Vamos a ponerle nombre F1, F2, F3 y F4. Vamos a ver F1, F2, F3 es la de 150 y F4. Entonces, ahora digo F1. F1 produce momentos, la fuerza F1 alrededor del eje X. ¿Podría yo hacer girar ese tubo alrededor del eje X al aplicarle esta fuerza de 200 libras? ¿Sí o no? Sí, Sí produce momento alrededor del eje X. ¿En qué sentido? Este sería el sentido, ¿verdad? un tipo, ajá. Si aplico la regla de la mano derecha, me da positivo. ¿Ok? Entonces, vamos a poner acá F1. Un mx, entonces. ¿Cuál sería la magnitud de ese momento alrededor del eje X que produce F1? La 200 fuerza por por 10. la, 200 libras por 10 pulgadas. profe, esas 10 pulgadas van hasta el Hasta el centro. centro. Van hasta el eje X, hasta el centro ahí. Y es ahí donde hay que calcularlo. Es hasta ahí, hasta el eje donde se calculan. No es a la altura del punto H o a la altura del punto K. Ese momento en X va a ser igual en el análisis de H o de K. Va a ser hasta el eje. ¿Ok? Entonces, esto es 2000 libras por pulgada. ¿Ok? ¿Y por qué es esto? Bueno, es que, ¿qué efecto produce ese momento en X? A ver, otra pregunta previa, mejor. Los momentos que actúan sobre un cuerpo, ¿qué efectos de deformación pueden tener? Vamos a ver, veamos esta barra como mi eje. Consideren el plano XY, es el plano del papel, y perpendicular al papel saliendo tengo el eje Z. Este efecto, ¿cómo se llama? Flexión. Flexión, ¿verdad? Este efecto de flexión. Entonces, ese momento, que sería un momento alrededor de qué eje? De X. No. ¿Alrededor de qué eje está girando esta pieza? Mm, de X. Si Y es para arriba, de Y. A ver, el, el sistema de coordenadas que estoy usando es paralelo a la hoja, el plano XY. ¿Ok? La viga está paralela al eje X. Cuando yo le aplico una fuerza cortante en Y, entonces se flexiona de esta forma. ¿Alrededor de qué eje se está dando este giro? Z. Alrededor del eje Z. Entonces, esa fuerza cortante produce un momento flector en Z. Ok, entonces, un momento puede producir flexión. Ok, un momento en Z puede producir flexión. Ok, ¿qué pasaría si yo le aplico a esta viga una fuerza en Z? Digamos que en Z saliendo del plano. Saliendo de aquí para arriba. Ok, una fuerza en Z produce esta deformación hacia arriba. ¿Alrededor de qué eje está girando en este caso la viga? Y. Está girando alrededor del eje Y. Entonces, un momento en Y o un momento en Z producen flexión. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿qué pasa si le aplico un momento en X? Aquí lo estoy haciendo, un momento en X. ¿Qué estoy produciendo sobre la viga? Torsión. Torsión. Entonces, los momentos pueden producir flexión o torsión. ¿Ok? En ese caso sería un momento en X el que produce torsión. ¿Estamos de acuerdo?
Y los momentos en Y y en Z producen flexión. Pero podría generalizar eso para cualquier problema, que los momentos en X son los que producen torsión. No. La fuerza, no. No. ¿Cuál es, alrededor de qué eje tengo que decir que se aplican que los momentos aplicados producen torsión? Alrededor del eje de la viga. ¿Ok? Los momentos que sean alrededor del eje de la misma viga que estoy analizando son los que producen torsión. ¿Ok? Entonces, resulta que para torsión, el brazo de palanca, que es esto, se mide desde la altura de la fuerza hasta el eje central. ¿Ok? Vamos a ver ahora que en flexión cambia un poco la cosa. Entonces, ya nos preguntamos, lo vamos a ir haciendo fuerza por fuerza y en orden X, Y, Z. Nos preguntamos, ¿produce aumento alrededor del eje X? Sí, y ya lo calculamos. Ok, ahora les hago la misma pregunta. Esta fuerza produce momento alrededor del eje Y. ¿Podría yo hacer girar este conjunto alrededor del eje Y mediante la aplicación de esa fuerza? No. No. Bueno, es que Vamos a veo ver, esta pieza es que es difícil no está fijo, profe. presentarlo en plano. Esa pieza está aquí así, ¿verdad? Si Ajá. yo le aplico una fuerza acá, como F1, yo me lo podría traer así. ¿Les parece? Es que ¿Alrededor sí, de qué eje estoy haciendo girar esto? ajá, ahí sí sería respecto a Y, pero no sé, yo pensé como que estaba fijo, entonces dije que no, pero sí podría girar Claro, con respecto a claro. Y. Sí, o sea, no es que lo logre, pero sí tiene esa tendencia. No necesariamente lo va a lograr. Puede ser que el tubo se me dobló todo ahí. No, Ajá, no el hecho de que esté empotrado quiere decir que no voy a lograr nada, ¿verdad? ajá, Pero aunque fuera muy rígido, eso es la tendencia. Entonces sí produce momento alrededor del eje Y. Que tenga un efecto pequeño o muy grande o no se observe, y eso es otra cosa. Pero sí me logra girar esto alrededor del eje Y, ¿verdad? Entonces, ese momento en Y dijimos que es flector. Entonces sí existe MY. Ahora, al girar en este sentido, que sería si aplico la regla de la mano derecha, ¿qué signo tiene ese momento? es horario. Sí, pero no se preocupe por decirme si es horario o antihorario, sino que utilice su mano derecha envolviendo el eje Y, haciendo girar sus dedos de esta manera para ver hacia dónde apunta su pulgar. ¿Apunta hacia abajo o apunta hacia arriba? Hacia abajo. Entonces el signo es Negativo. negativo. ¿Ok? Y la magnitud va a ser la fuerza por el brazo de palanca. Pero entonces ahora sí, ¿cuál es ese brazo de palanca? ¿Cuál es la distancia que tengo que considerar? ¿Es la distancia desde la línea de acción de esta fuerza hasta el eje Y? No, es hasta un eje Y, pero que pase por el punto que estoy analizando. Porque en tanto más alejado sea el punto de esta línea de acción, mayor es el momento que produce. Entonces, a mí me están preguntando alrededor del punto H o del punto K. Entonces sería hasta acá. La distancia que hay entre esta línea, entre este eje Y esta línea de acción. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es esa distancia? 10. 6 y 4, 10 pulgadas. ¿Ok? Menos 2000 libras por pulgada. Ok. Y por último me pregunto, esa fuerza puede producir momento alrededor del eje Z. O sea, yo podría hacer girar este elemento de alguna manera alrededor de este eje. Así o así. Recordemos para esto recordemos las reglas
generales cuando ustedes vieron momentos en mecánica 1 y les decían, ¿cuándo una fuerza no produce momento? Cuando una fuerza no produce momento Cuando alrededor de pasa un punto, por por la línea de ejemplo. acción. Cuando pasa por la línea de acción de la fuerza. Ok, cuando la línea de acción de la fuerza pasa por el punto. Ok, y cuando una fuerza no produce momento alrededor de un eje. Cuando es paralelo Cuando es paralelo al eje. Y en este caso, la fuerza F1 está en Z, no podría producir un giro alrededor de Z. ¿De acuerdo? Entonces, MZ es 0 para F1. Ok, vamos ahora con la fuerza F2. La fuerza F2 está dirigida a lo largo del eje X. Entonces, ¿produce momentos? ¿Puede producir momentos alrededor de X? No. Por el mismo concepto que vimos con MZ de la fuerza F1, MX es 0 acá porque la fuerza es paralela al eje X. Ok, la fuerza F2, ¿verdad? Muy importante que esos efectos los estoy analizando en las posiciones originales, ¿verdad? Ok, la fuerza F2, con esa fuerza, podría producir yo un momento alrededor del eje Y. Con esta fuerza aplicada ahí, yo podría hacer que esto gire en esta, así, en ese sentido o inverso, con esta fuerza F2. ¿Qué dicen? Profe, yo diría que sí, porque no es una fuerza paralela al eje. Okay, Pero no es una fuerza paralela y esa es la única condición para que una fuerza no produzca momento alrededor de un eje. Observe esa línea que acabo de trazar. Esta vertical es el eje Y. ¿Ok? Aquí puedo prolongar, este es el otro eje Y, el que puse en los puntos H y K. ¿Y qué pasa con la línea de acción de la fuerza F2? Corta el eje. Al cortar el eje, entonces no hay posibilidad de que esto gire. Tendría que estar corrida la línea de acción hacia atrás o hacia el frente para que haya posibilidad de que haya un giro. ¿Está claro? corrida, ¿cómo, profe? ¿Cómo fue eso? Sí, esa fuerza tendría que, para que produzca un momento alrededor del eje Y, tendría que estar un poco más hacia atrás o un poco más hacia el frente. Siempre en esa dirección. Como que el tubo tuviera una sección que dobla para atrás y ahí pongo la fuerza. Entonces ya ahora sí, al estar su línea de acción ya no cortaría al eje Y, ¿verdad? Estando más atrás o más hacia el frente, no cortaría, entonces ya produciría un momento, cuya magnitud sería la fuerza por esa distancia que lo separa del eje. Ok, ok. Entonces, MY es 0. Y mediante esta fuerza, ¿podría yo producir un giro de este conjunto alrededor del eje Z? De nuevo, aquí lo tengo, la pieza. Cuando yo produzco la fuerza en este sentido, podría hacer algo yo, vamos a ver, como así, ¿verdad? Ahí sí tengo giro alrededor del eje Z. ¿De acuerdo? Vean que no se cumplen, entonces, vean que yo tengo, o sea, me doy cuenta y ustedes dense cuenta que sí tienen problemas importantes de conceptos y estos son deficiencias del curso de Mecánica 1. Pero para superar esas deficiencias, entonces, ustedes anótense en una hojita hasta que eso se les grabe muy bien. Y de hecho tomen muchos ejercicios de este tipo y nada más plantéenlos hasta llegar acá para que resuelvan muchos.
Entonces, ustedes se van a preguntar, bueno, ¿cuáles son las condiciones en las cuales una fuerza no produce momento alrededor de un eje? Dijimos, cuando su línea de acción es paralela al eje o cuando su línea de acción corta al eje. ¿La fuerza F2 es paralela al eje Z? ¿La fuerza F2 es paralela al eje Z? No. No. La línea de acción de la fuerza F2 corta al eje Z. Tampoco. No. Entonces sí produce momento. ¿Cuál sería la magnitud de ese momento en Z? Sería fuerza por la distancia que hay entre su línea de acción y el eje Z. Esa distancia es esta misma. ¿Verdad? Es esta altura. Sería entonces la fuerza que es 150 por 10 pulgadas. O sea, 1500 libras por pulgada. ¿Está claro? Sigo ahora con la fuerza F3. Quiero hacer una pregunta. En ese caso, MZ no sería negativo. ¿Perdón? En ese caso, MZ no sería negativo. Ah, ok, no hablamos del signo, sí, muy importante. Ok, entonces, al jalar ahí, esa fuerza produciría un giro en este sentido. ¿Estamos de acuerdo? Al jalar de allá sería en este sentido. Utilizando la regla de la mano derecha, envolviendo con mis dedos hacia el eje Z en este sentido, el pulgar apunta hacia dónde? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Hacia adentro. Hacia adentro. Entonces, efectivamente, como dice la compañera, es negativo. Bien, entonces ahora sí, F3. Aquí está F3 y vienen las mismas preguntas. Con esa fuerza F3, yo podría hacer girar esta pieza alrededor del eje X. Entonces las preguntas son momentos alrededor de un eje. ¿Esa fuerza es paralela al eje X? ¿F3 es paralela al eje X? No. No, no es paralela. Esa fuerza, la línea de acción de esa fuerza, ¿corta al eje X? No, tampoco. No lo corta. Si yo observo en este plano, aquí está el punto K, ¿verdad? Y este punto de aplicación estaría un punto por aquí más arriba. ¿A dónde podría dibujar yo aquí esa fuerza F3? ¿Cómo se vería esa fuerza F3? Está a la altura del punto K. Más adelante, pero está a la altura. Sería de aquí para allá. Y aquí en el centro pasa el eje X. Entonces, de nuevo, esa fuerza F3 corta al eje X. Su línea de acción. Claro que sí. O sea, esa fuerza está puesta aquí. Es que, vamos a ver, aquí estaría F3. Aquí estaría F3. Y esto, aquí, el lápiz es el eje X. Por supuesto que corta a la fuerza. La fuerza corta, su línea de acción corta el eje X. Entonces, sí produce, perdón, no produce momento. Entonces, MX es 0. Ahora voy con MY. Al aplicar esta fuerza, yo podré lograr que este conjunto gire alrededor del eje Y. Sí, sí produce. Entonces sí produce momento alrededor del eje Y. O bien, podría hacerme las preguntas anteriores. ¿Esta fuerza es paralela al eje Y? No, no es paralela al eje Y. ¿Su línea de acción corta al eje Y? No, el eje Y está por allá y la fuerza está por aquí. Entonces, ¿cuál es la magnitud de ese MY que produce la fuerza F3? Va a ser 150 libras. Y ahora, ¿por cuál distancia?
es alrededor de un eje Y que pase por los puntos que estoy analizando. ¿Ok? Porque yo estoy trasladando las fuerzas de su posición original a este corte. Aquí está F3. Entonces, ¿cuál sería la distancia que me interesa? Serían 8 4. por... Es el eje Y, es hasta este punto, ¿verdad? Hasta los ejes X, Y y Z que pasan por este punto. Estoy calculando momentos. serían 4. Entonces, serían 4. ¿Ok? Por 4. Ahora, ese momento es en este sentido. ¿Estamos de acuerdo? Al aplicar una fuerza para allá, esto es así. Al aplicar la regla de la mano derecha, envolviendo el eje, el pulgar apunta hacia arriba y entonces esto es positivo. 150 por 4, 600 libras por pulgada. Y por último, MZ. Entonces, de nuevo las preguntas. ¿La fuerza F3 es paralela al eje Z? Sí. Sí, entonces no produce momento. ¿Ok? Y ahora por último, la fuerza F4. ¿Ok? La fuerza F4, igual la pregunta, ¿es paralela al eje X? No. No. ¿Su línea de acción corta al eje X? Sí. Sí, igual que lo hizo la fuerza F3. Entonces, el momento en X es 0. Voy con MY. ¿La fuerza F4 es paralela al eje Y? No. Yo esperaría que sus respuestas fuesen inmediatas, porque esto es algo de geometría de primaria, ¿verdad? El decirme, o sea, el tener seguridad de que esta línea no es paralela a esta, ¿verdad? Efectivamente, no es paralela, esa fuerza no es paralela al eje Y. Su línea de acción corta al eje Y que pasa por acá, Tampoco. tampoco. Entonces, sí produce momento. Mediante esta fuerza de aquí para allá, yo podría hacer girar eso en este mismo sentido, como lo hace la fuerza F3. Entonces, el momento sería la fuerza de 50 libras. ¿Por qué distancia? 10. 4 más 6. Por 4 más 6, 10. ¿Ok? Sería 500 libras por pulgada. ¿Ok? Y por último, en Z. La fuerza F4 es paralela al eje Z. La línea de acción, esta línea de acción es paralela a este eje o a este. Sí. Claro que sí. Entonces, no produce momento. Entonces, vean que ya tenemos el efecto de las 4 fuerzas, todos los momentos que generan. ¿Ok? Eso fue el paso siguiente. Entonces, vamos a ver. Vamos a ir redactando un procedimiento. Acá. El primer paso, ¿cuál fue? Hacer un corte, ¿verdad? Hacer un corte de la pieza en el punto que se debe analizar. ¿Cuál es ese punto que se debe analizar? Pues donde me están pidiendo los esfuerzos. Vamos a poner aquí. Donde me piden los esfuerzos. El segundo paso, ¿qué fue? Trasladar todas las fuerzas al corte, ¿verdad?
Y lo tercero que hicimos fue calcular los momentos que producen cada una de las fuerzas en el corte. ¿Ok? Entonces voy a repetir eso. Vean este análisis que acabamos de hacer de los momentos y quiero que ustedes me digan si ahora entienden por qué razón yo no sumé estas dos fuerzas de 50 y 150 y puse una sola de 200 ahí. O Porque incluso o incluso por qué no sumé estas tres que son en Z. Y entonces la suma de las tres es 0 y no hubiera puesto ninguna. ¿Por qué fue que no lo hice? Ahora sí, disculpe. Fabiola, ¿qué iba a decir? yo lo entiendo como que cada una está en un punto diferente en esa misma pieza, entonces producen momentos diferentes. Producen momentos diferentes, exactamente. Porque si yo nada más hubiera dicho la sumatoria de las fuerzas en Z es 0, no pongo ni una fuerza acá, entonces no estaría poniendo ningún momento. Pero lo cierto es que cada una, al estar aplicada en diferentes puntos, produjo momentos diferentes, exactamente. Esa es la razón. Entonces, a la hora de ya poner todo acá, sí debo de poner ya los momentos de cada una de las fuerzas. Voy a dibujar los ejes aquí. Ok, esas fuerzas por su dirección, estas tres fuerzas en Z por su dirección, ¿qué tipo de fuerzas son? Cortantes. Son fuerzas cortantes, efectivamente. Ahora bien, estas dos fuerzas, F4 y F3, producen sobre el punto H o sobre el punto K un determinado esfuerzo cortante, ¿verdad? Si yo sumo las dos, F3 y F4, como una sola, entonces ahora el esfuerzo cortante que produce la suma de las dos es igual a la suma del esfuerzo cortante de cada una de las dos por separado. Para ese efecto, entonces ya ahora sí, que ya tengo cuáles son los momentos y los voy a dibujar acá, para ese efecto sí podría sustituir las dos como una sola. Ok, pero la magnitud del esfuerzo cortante, voy a hacer otro dibujito aquí, de la sección transversal. Esto es eje Y y esto es eje Z. A ver, si yo pongo una fuerza acá, y el esfuerzo cortante que produce alrededor de este punto, aquí está, ese punto es K. ¿Cuánto sería el esfuerzo cortante ahí en K? Recordando que esto es un perfil de pared delgada. ¿Cuánto sería el esfuerzo cortante en ese punto, producido por esta fuerza? ¿Cómo varía a lo largo de toda esta área transversal la magnitud del esfuerzo cortante? Por favor. ¿Cuánto es? En el punto de aplicación, ¿cuánto es? En el punto... Esto es igual que yo le diera vuelta, ¿verdad? Lo pongo así. Una fuerza cortante vertical. ¿Cuánto es el esfuerzo cortante ahí arriba?
¿Alguien? Cero. Es 0, empieza en 0 y empieza a aumentar hacia acá y hacia acá, ¿ok? Hasta llegar a un valor máximo, ¿a dónde? En el eje de En el simetría. eje central, exactamente. Aquí es el valor máximo. Y de aquí para acá empieza a disminuir. Y al llegar aquí, otra vez es 0. ¿Ok? Entonces, el esfuerzo cortante que produce esta fuerza alrededor de este punto, aquí es 0. Y no importa si es la de 150 o si es la de 50 o la suma de las dos. Ok. Pero tengo también la fuerza de 200 que está del otro lado. Si pongo la fuerza de 200 aquí, entonces esta varía al revés. Aquí, ¿cuánto sería el esfuerzo cortante en este punto de aplicación? Ahí también sería 0. Y sería 0. Empiezo a aumentar por aquí, por acá, y el máximo acá. En este punto o en este punto es máximo. De aquí para acá empieza a disminuir. ¿Cuánto sería al llegar acá? En el otro borde, profe, Ajá. también es 0. Vuelve a ser 0. Entonces, para efectos del punto K, yo puedo sumar esas tres fuerzas en Z, no hay ningún problema. Las puedo sumar todas. Porque son 200 para hacia Z negativo y 200 hacia Z negativo. O sea, F3 más F4 son 200 y F1 son 200. La suma de todas es 0 y en todo caso el esfuerzo cortante que producen sobre K se igualan y son sentido contrario, se cancelan. Entonces, para esos efectos, no es necesario que ya yo ponga ninguna de las fuerzas en Z acá, porque todas se cancelaron, pero sí tengo los valores de los momentos que producía cada una por separado, que los voy a extraer de este análisis y los coloco acá. Pero ¿qué pasa con el punto K? Perdón, el punto H, que está aquí arriba. ¿Okay? ¿Qué pasa con ese punto H que está ahí arriba? La magnitud del esfuerzo cortante que produce esta fuerza F en H, ¿cómo va a ser? Es 0. Máximo. Es máximo, exactamente. Ahí es el valor máximo. El valor máximo. El área que tendría que analizar es todo esto. ¿Okay? Todo esto. Porque el corte es vertical, perpendicular al esfuerzo. Ok. Entonces, esta fuerza bien podría ser la suma de F3 y F4. ¿Verdad? Y aquí produce el valor máximo. Ok, ese esfuerzo lo vamos a calcular como V por Q entre I por T. T es el espesor, mira, puse dos veces. Y es el momento de inercia del área transversal. T es el espesor en el área cortada, que sería 2 veces el espesor del tubo. V es la magnitud de la fuerza. Q, ¿qué sería? Q es el G barra por A de esa área cortada. ¿Ok? Y V sería entonces esa fuerza F que estoy diciendo que sería la magnitud de F3 más F4. ¿Ok? Y es entonces un esfuerzo cortante de magnitud máxima y estaría dirigido hacia la derecha. Ahora, ¿cuánto sería el esfuerzo cortante de esta fuerza que viene en sentido contrario? ¿Cuánto sería en el punto H? Sería 0 ahí. ¿Cuál, profe? Perdón. Ajá. Ahora ya con esto analizamos cómo se calcularía el esfuerzo cortante que produce esta fuerza F, que es la suma de F3 y F4. O sea, una fuerza de 200 libras hacia la derecha. Ahora quiero calcular el esfuerzo cortante que produce esta fuerza F1, que es de 200 libras, pero para el otro lado. Ustedes me dijeron que aquí el esfuerzo era 0 y que aumenta de aquí para acá. Entonces, igual que sucedió con esta fuerza F, con esta F1, es máximo en H. ¿Estamos de acuerdo?
Y en esta ecuación, ¿qué cambiaría con respecto al análisis que hicimos de la fuerza F? El momento de inercia es el mismo. El espesor de pared es el mismo. Q va a ser el Y barra por A, pero el área, esta área de aquí, que es igual a la del otro lado. Entonces, todo esto me va a dar la misma magnitud. Nada más que el esfuerzo cortante producido por esta fuerza F es hacia allá. Y el que produce esta otra es hacia acá. Entonces, si son de igual magnitud, ¿qué sucede? Se cancela. Se cancelan, se cancelan. Entonces, una vez más, estoy comprobando que no es necesario entonces colocar ya aquí ninguna de esas fuerzas en Z. Sus efectos se cancelan completamente. Entonces, no pongo las fuerzas en Z, F1, F3 y F4, de manera que solo me queda aquí F2, cuya magnitud es 150 libras. ¿Ok? Solo esa F2, 150 libras. Todas las fuerzas en Z se me cancelaron. Y ahora pongo los momentos. Entonces veamos, en X, ¿qué tengo? Aquí tengo en X 2000 positivo. Vamos a ver, en el último fue MY. Este MY le revisamos el signo, sí. Este MY es el que produce la fuerza F4. Ajá, sí, es un sentido positivo. Ok. Vamos a ver, MX aquí tengo 2000. Aquí es 0, aquí es 0, aquí es 0. Entonces solo hay un MX de 2000 y es positivo. Entonces aquí lo coloco. MX igual 2000. Bueno, vamos a indicar acá que las unidades son en libras por pulgada, porque no me cabe aquí. Ok. Ahora en Y, vamos a ver, este es menos 2000. Este es 0. Este es 600 positivo y este 500 positivo. Pues vamos a decir aquí que los MY son menos 2000 más 600 más 500. Entonces tengo menos 2000 más 1100, me quedan 900 negativos. ¿Okay? Entonces, negativo sería así. ¿Verdad? MY igual menos 900 libras por pulgada. Y en Z, 0. Aquí tengo menos 1500. Vamos a poner aquí los MZ. Va a ser 0 menos 1500 más 0 más 0. Eso es menos 1500. Esto era menos 900. Entonces, un momento en Z negativo sería entonces así. ¿Verdad? MZ igual menos 1500. Ok, ese es el resumen del sistema fuerza par equivalente, entonces. Ese es el sistema fuerza par equivalente. De modo que entonces ese sería el cuarto paso, ¿verdad? Dibujar el sistema fuerza par equivalente. ¿Está bien? Sí. ¿Dudas hasta ahí? Vean, es un procedimiento largo, pero no nos confundamos con extensión de un problema con el grado de dificultad. Vean que es de orden. Lo que hemos hecho, esto hasta aquí podría ser perfectamente un problema de mecánica 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Totalmente, ¿verdad? Es un problema de mecánica 1. Ok, ahora, ¿dónde entra entonces mecánica del sólido? Bueno, entonces ahora sí vamos a ver qué tipo de
esfuerzos producen esos momentos y esta fuerza, que fue lo que quedó. O sea, después de todo este análisis, todo se me redujo a una fuerza y a 3 momentos. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí, definir y calcular los efectos de las fuerzas y de los momentos en el sistema equivalente. Entonces empiezo la fuerza F1, ¿verdad? No, ¿cuál era? La de 150, ¿cómo se llamaba? Esa es F2, ¿verdad? ¿Qué tipo de fuerza es? Observándola acá, por la dirección que tiene con respecto al tubo. Axial. Es una fuerza axial o normal, ¿verdad? Entonces, axial. Entonces, ¿eso produce qué tipo de esfuerzo? Tensión o compresión. Pero ¿cómo se llama ese tipo de esfuerzo? Se llama esfuerzo cortante, eso, por ejemplo. Normal. Esfuerzo normal. Entonces, un esfuerzo normal cuya magnitud es F2 entre el área transversal, o sea, 150 libras. ¿Y ese esfuerzo es de tensión o de compresión? De tensión. De tensión, ¿verdad? Voy a ponerle un más, está de más para la redundancia, pero para recordarnos que está en tensión. 150 entre el área, que sería pi por el diámetro externo al cuadrado entre 4 menos el diámetro interno al cuadrado entre 4. Entonces dejo el 4 factor común. El diámetro externo era de 1.9 al cuadrado y el diámetro interno 1.61 al cuadrado. Veamos, ayúdenme para ver cuánto les da eso. Creo que me está dando 187.62. 188. Ajá. Sin ningún exponente. ¿No? Ok, No, 188 y las unidades serían libras sobre pulgada cuadrada, o sea, PSI. Muy bien. La única fuerza, F2, ¿ok? Fuerza axial, produce entonces esfuerzo normal. Ahora vamos con los momentos. El momento MX. Los momentos alrededor del eje X por la dirección de la barra, ¿qué tipo de esfuerzo es lo que producen? Produce flexión esto. Recordemos que lo que tengo que preguntarme es ahora si cada uno de esos momentos produce y fuerzas producen estos tipos de esfuerzos. ¿Verdad? produce torsión. Produce torsión. Es esfuerzo cortante por torsión. Entonces, vamos a decir que ese momento es en la dirección axial, ¿verdad? Entonces, produce torsión. Por lo tanto, un esfuerzo cortante que es T por C entre J. ¿Cuánto es la magnitud de ese torque que va ahí? Pues es el momento, 2000, ¿verdad? C, ¿qué sería? ¿Qué sería C? C es la distancia que hay desde el eje central, aquí, hasta el punto que vamos a analizar.
cualquiera de los dos puntos H o F, perdón, H o K, están a la misma distancia, que es a un radio, el radio externo. ¿Ok? Entonces, vamos a poner radio externo. ¿Y J qué es? ¿Cómo se calculaba J? Es el radio externo, no me acuerdo si era pi cuartos por ¿Era el pi radio. medios o pi cuartos? A ver, revisen Eso. en sus apuntes, en sus formularios. ¿J era pi medios o pi cuartos? Por el diámetro externo a la 4, perdón, por el radio. Radio Profe. externo a la 4 menos el radio interno a la 4. ¿Sí? Pi medios era. Es pi medios. Ok, entonces, veamos, digo que ese esfuerzo cortante, como podría ser que hayan varios esfuerzos cortantes y varios esfuerzos normales, vamos a ponerles su índice. Vamos a decir que este es el esfuerzo normal 1 y que este es el esfuerzo cortante 1. Ok, a ver si me ayudan con esto. Este 2 pasa arriba, sería 4000 por el, bueno, vamos a apuntarlo primero. Entonces sería 4000. El radio externo, vamos a ver, el diámetro era 1.9, entonces sería 0.95. Es el radio. Entre pi por 0.95 a la 4. Y el radio interno, vamos a ver, la mitad de 1.61 sería 0.805, ¿verdad? 0.805. Así. Serían 3065.6. 3065.6, redondeémoslo a 3066. Entonces, 3066 PSI. ¿Ok? Ahora vamos con, apenas hemos evaluado el efecto de MX. Ahora vamos con MY. Entonces, ahora digo MY. Los momentos en Y, ¿qué producen? Veámoslo en el dibujo acá. Los momentos en Y, ¿qué tipo de deformación producen? Flexión. Flexión. Ok. Y la flexión produce, aquí lo tenemos, esfuerzos normales por flexión. Ok. Entonces, decimos MY es momento flector. Entonces, eso implica que hay un sigma, un esfuerzo normal 2, que va a ser M por C entre I. Esto es el MY y esto es el IY. Ese IY, para un área de sección circular, el IY es igual al IZ, es igual a pi cuartos. Fíjense a ver, de radio externo a la 4 menos radio externo, perdón, interno a la 4. Fíjense en el momento de inercia del área circular alrededor de los ejes paralelos es un cuarto, ¿verdad? Verifíquenlo ahí, por favor. Un cuarto de pi r al cuadrado, a la 4. Sí, un cuarto, gracias. Ok.
Entonces, calculemos eso. Profe, una consulta. ¿Verdad que yo a partir de que defino como los momentos en la pieza que ejercen torsión, los Sí, otros puedo sacar por descarte de una vez que van a producir una flexión? exactamente, exactamente. Solo alrededor de un eje va a haber torsión. Ok. Ujú. Ok, entonces esto sería pi cuartos por punto 95 para 4 menos 0.805 para 4. Y entonces eso me da 0.31. 0.31. 0.31 y las unidades son pulgadas a la 4. Ok, entonces estamos con ese sigma 2, ya tengo el momento de inercia, el momento flector, que es el MY, ¿y qué sería C? ¿Qué sería R C? externo. El radio externo. Ok, vamos a ver. Esto de nuevo. Vean, nunca piensen que por hacer un dibujito ahí van a consumir un montón de tiempo. Esto nos facilita mucho las cosas. Ese momento en Y, dicho sea de paso, nos había dado negativo. ¿Ok? Negativo. Entonces, sería así. El MY. Y aquí están los puntos que tenemos que analizar. Los puntos H y K. Se nos salió Marvin. Ok. Entonces, H arriba y K. Entonces, para el punto H, ¿cuánto sería C? ¿De dónde a dónde se mide C? C sub H, digamos, para esta fórmula. Recordemos, en flexión, ¿de dónde a dónde se mide C? Plano neutro hacia... Del plano neutro hacia el punto analizado. ¿Cuál es el plano neutro en este caso? ¿Cuál es el plano neutro en este caso? O si prefieren verlo, XY, me parece. si prefieren verlo acá. El plano neutro para flexión en el eje Y, o sea, esto va a venirse hacia el frente, ¿verdad? O sea, va a ser esto así, ¿verdad? El plano neutro entonces es el plano XY, o sea, todo lo que pasa, esta línea, como cortando, pasando una cuchilla de aquí para adentro, ¿verdad? Es eso. El plano neutro es XY. ¿Y el punto H dónde se encuentra? Aquí está el punto H. Justo en el plano. Mira, le puse H a los dos. ¿Cuál era realmente? Es el de arriba, está bien. Este es K. El punto H se encuentra justo en el plano neutro. Entonces, ¿cuánto vale C para el punto H? Es 0. O sea, sigma normal 2 para el punto H es 0. Está en el plano neutro. Pero para el punto K, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es C para el punto K? Es la distancia desde el plano neutro, como dijo Lennart, hasta el punto que estoy analizando. ¿Cuánto es esa distancia? El radio externo.
¿Está claro? Entonces, el esfuerzo normal 2, o sea que el que se debe al momento en Y, es el momento cuya magnitud MY es 900, ¿ok? Es 900 por el radio que es 0.95 entre el momento de inercia que es 0.31. Ese momento era negativo, yo tengo que poner el menos aquí. Tengo que ponerle el menos a eso. Sí, No es de necesariamente. tensión, sí, pero no me acuerdo si es de, creo que es de tensión. ¿Qué Pero es? Recuerden que el signo del esfuerzo normal no depende del valor del momento, sino del efecto que produce sobre el punto. Entonces, aquí siempre vamos a poner el valor absoluto, solo la magnitud, pero le vamos a asignar el signo a esto en función de si ese punto queda en tensión o en compresión. Cuando esto se dobla alrededor del eje Y de esta manera, así, para acá, el punto K está de aquí del lado adentro. Entonces, ¿él está en qué estado? Compresión. Compresión. Entonces, esto es menos. Pero entonces, repito, este menos se debe a la compresión, no a que ese momento en Y era negativo. Porque podría ser, a ver, por ejemplo, si estuviera analizando un punto aquí atrás estaría en tensión, ¿verdad? Y entonces esto sería positivo. Entonces recordemos que en los esfuerzos normales por flexión, el signo lo define el estado de carga que genera. Al poner aquí los momentos, hay que poner solo magnitud. ¿Cuánto da esto? Menos 2758. PSI. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver por dónde vamos. Calculamos el efecto de la fuerza F. La fuerza F2, que produjo un esfuerzo normal, por fuerza normal. Calculamos el efecto del momento en X, que lo que produjo fue torsión. Acabamos de calcular el momento del MY, que es un momento flector, y ahora nos falta el MZ. ¿Ok? MZ. El momento alrededor del eje Z. Ese momento alrededor del eje Z nos dio negativo, menos 1500. ¿Ok? El MZ lo que produce es flexión. Ya eso lo analizamos antes. Y es un momento en Z negativo. Así. De manera que esto se va a deformar. ¿De qué forma? Se va a deformar para abajo. ¿Ok? Entonces, en ese caso, ¿en qué estado de carga va a estar el punto H? ¿En tensión o en compresión? Tensión. En tensión. Este momento en Z es flector y por lo tanto va a producir un esfuerzo normal que le vamos a llamar esfuerzo normal 3, que va a ser MZ por C entre I, Z. Ok. ¿Cuál sería el plano neutro en este caso? ZX. Cuando esto se deforma hacia abajo, sería el plano XZ. ¿Y dónde se encuentra el punto K? Justo en el plano neutro. Entonces, el esfuerzo normal 3 para el punto K va a ser 0. Y para el punto H va a ser entonces el MZ, cuya magnitud es, MZ es 1500. C sería igual entonces el diámetro externo, perdón, el radio externo, que es 0.95.
y el momento de inercia en Z, que es igual al momento de inercia en Y, 0.31. Profe, me da 4.597. 4.597 PSI y es positivo, ¿verdad? Profe, verás que yo no estoy viendo bien eso del plano neutro. Ajá, ok. Vamos a ver, recuerde que vamos a ver, si yo tengo una viga, voy a hacerlo para que el dibujo me sea más fácil. Voy a hacerlo con un área de sección rectangular. Un área de sección rectangular. Mira, le puse un eje Y, Z y X. Ok. Si esta pieza yo la someto a un momento flector alrededor del eje Y, un MY positivo, ella deformada se va a ver así, ¿verdad? Producto del MY se ve así. Entonces el eje central pasa por acá. Todo lo que está de aquí para allá está ¿en qué estado? Está en compresión. Y de aquí para acá está en tensión. Y lo que pasa por el puro centro, ahí no va a estar ni tensión ni compresión. Ese es el plano neutro. Entonces el plano neutro yo lo veo antes de que se deforme. Es ese que pasa por aquí y aquí, ¿verdad? Eso es el plano XY. Pero si aplico un momento alrededor del eje Z, ahí positivo, ¿cómo se va a deformar eso? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver como algo. Más o menos así, ¿verdad? Ese MZ lo que hace es levantar eso. Y entonces, todo lo que esté de esta línea, que realmente en 3 dimensiones se convierte en un plano, para arriba está en compresión, lo que está para abajo está en tensión. ¿Cuál es el plano neutro? Pues precisamente ese plano XZ, ¿verdad? Lo que pasa ahí por el medio, que es lo mismo que tenemos entonces aquí. Para los MZ, entonces el plano neutro es este, que pasa, es este corte de ahí hasta el origen, ¿verdad? Plano XY. Entonces el punto H está por encima del plano, pero en cambio el punto K está en el plano neutro, para efectos del MZ. Para efectos del MY, el plano neutro es el plano XY. El punto H se encuentra justo en el plano. Y entonces, por esa razón, el punto cero. ¿Está bien?
El punto H se encuentra en el plano. En el plano neutro, para efectos del momento en Y, ¿verdad? Para los MY, H está en el plano neutro. Para los MZ, K es el que está en el plano neutro. Ok. Bueno, entonces ya terminamos de calcular todos los esfuerzos. Entonces ahora sí, viene un resumen para cada uno de los puntos. Punto H. Entonces revisamos. Con el punto H vamos a ver qué tenemos de todo lo que hemos calculado. Empezamos calculando un esfuerzo normal 1. Ese esfuerzo normal 1 afecta al punto H, que es el que se debe a la fuerza axial. ¿Sí? Todos los puntos están afectados de igual forma por ese esfuerzo normal por fuerza normal. Es un sigma N1. ¿Okay? Que es de 188 psi. Sigma N2, ¿a quién se debía el sigma normal 2? Se debe a flexión del MY. Y vimos que H estaba en plano neutro. Entonces eso era 0. Y un sigma normal 3, que es el que se debe a flexión, pero alrededor del eje Z. En ese caso entonces H estaba en tensión. Tiene un valor positivo de 4.597 psi. ¿Ok? Todos estos esfuerzos normales son a lo largo de un mismo eje y entonces el total, ¿verdad? Todos son esfuerzos normales en X, ¿verdad? Por eso se llaman normales, porque son a lo largo del eje X. Entonces sumo 8 y 7, 15, 9 y 9, 18, 5 y 2, 7, 4.785 psi. Esfuerzo normal total para el punto H. Y el esfuerzo cortante para el punto H, el esfuerzo cortante por torsión, los esfuerzos cortantes por torsión afectan por igual a ambos puntos, porque lo que importa es la separación desde el eje central. Tanto H como K están a la misma distancia, entonces tengo que es 3.066 psi. Y para el punto K, el esfuerzo normal 1, que se debe a fuerza normal, va a ser igual, 188 psi. El esfuerzo normal 2 es el que se debe a flexión alrededor del eje Y. Aquí lo tenemos, fuerza normal 2 para el punto K, que es menos 2.758. Menos 2.758 psi. Y el esfuerzo normal 3 para el punto K, resulta que el punto K para efectos del momento en Z está en plano neutro, ese es 0. Y entonces la suma de esto me da 8 menos 8, 0, 15 menos 8, 7, 7 menos 2, 5, menos 2.570 psi. ¿Ok? Y el esfuerzo cortante, pues va a ser el mismo, 3.066 psi. ¿Ok? Entonces, este es el esfuerzo normal total y el esfuerzo cortante total para el punto H. Este es el esfuerzo cortante total para el punto K y este es el esfuerzo normal. ¿Alguna duda? ¿Está claro, muchachos? Ya vieron por qué es cierto lo que les dije al inicio, ¿verdad? Este es la materia más fuerte
pero yo les aseguro que si ustedes se preocupan primero de aprenderse bien los conceptos, de aprender el procedimiento y seguirlo muy ordenadamente, pueden resolver cualquier problema por complejo que parezca. ¿Alguna duda? Profe, ese cortante, es que me perdí un toque en esa parte, solo era uno, ¿verdad? El cortante solo es uno en este caso. Pudimos haber tenido otro cortante si las fuerzas no se hubieran cancelado. Si las fuerzas en Z no se hubieran cancelado, ¿verdad? O si hubiéramos tenido una fuerza en Y, pero es que vea que aquí no hubo fuerzas en Y. Entonces, ¿qué habría sucedido si aparece otro esfuerzo cortante por fuerza cortante? Pues entonces, igual que sume los normales, tengo que sumar los esfuerzos cortantes. Y ya que lo menciona, voy a quitarle 2 minutos más solamente para ver cómo se suman. Ya sabemos cómo sumar los esfuerzos normales, es muy fácil, ¿verdad? Si está en tensión o compresión, ¿verdad? Sumo o resto. Pero, ¿cómo se suman o restan los esfuerzos cortantes cuando se deben a diferentes cosas? Ok, cuando es por torsión, vamos a considerar un momento torsor, así. Entonces, si yo defino un punto acá, vamos a ver, voy a definir puntos acá. Entonces, el esfuerzo cortante de este punto es hacia allá. El de este punto es hacia acá. O sea, lo que utilizo son tangentes en este sentido. Y este me da hacia allá. Pero cuando es por fuerza cortante, entonces vamos a ver si esa fuerza cortante es vertical. Entonces en los mismos puntos, el esfuerzo cortante en todos va a tener la misma dirección de la fuerza que en cualquiera. Aquí puse uno de más. ¿Cuál está sobrando aquí entre todos estos que puse? ¿Cuál sobra? Sobra este porque aquí es 0. ¿Verdad? Lo mismo que aquí. Entonces un punto aquí, igual. Todos así. En este, ¿qué pasaría si es un punto por acá? Pues entonces trazo un radio y es perpendicular. Entonces, si por ejemplo hubiese esto y esto, y me piden en este punto, se sumarían, los dos tienen el mismo signo. Pero si fuese en este punto, se restan. Este tiene un signo y este tiene el signo opuesto. En ese caso yo defino un sentido positivo, por lo general, digamos, considerar igual que los ejes X y Y, positivo hacia arriba o hacia la derecha, y entonces lo sumo de esa manera. Si fuese por aquí en este punto, entonces sería, qué sé yo, digamos que esto está a 45 grados con la horizontal, entonces sería 1 a 45 grados más el otro vertical, y los tengo que sumar vectorialmente. Si fuese una fuerza cortante horizontal, entonces todos los esfuerzos cortantes son así. Entonces, si tengo que sumar este efecto más este,